Hola, bienvenidos a otro encuentro acá en Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre autoimagen, autopercepción, mundos estéticos a partir de cómo nos relacionamos con la ropa. Hoy me entusiasma mucho el tema porque el estilo lo atraviesa un montón de cosas, un montón de factores culturales, experiencias de vida, mitos, tabúes, y hay algo que todo el mundo comparte y que no vale dinero, no cuesta dinero, todo el mundo lo puede expresar, y es la sonrisa. Y para eso pensé en conversar con alguien que sepa, que trabaje con el tema de la sonrisa, que viva de trabajar con la sonrisa, y que mejor que un profesional de la odontología. Y por eso traje a mi odontóloga. Diana Robledo, doctora, muchas gracias por estar acá. Sé que estos espacios así no son los suyos, es una persona como muy privada, muy reservada, pero muy inteligente, y también sé que le gusta como la simbología de este tipo de cosas, entonces gracias por aceptar la invitación. No, yo gracias a ti, gracias a ti. Y qué introducción tan bonita porque evidentemente la sonrisa es un gesto absolutamente gratuito y poderosísimo. Un Total, río total. parto impresionante. Y también hay un montón de construcciones a partir de eso, ¿cierto? Porque yo me puse a pensar, o sea, yo dije como que estaba pensando como en temas que fuesen interesantes, que no fuese como lo mismo, porque a mí no me gusta hablar de ropa, ni tendencias, ni nada de eso. Y pensé como que, wow, qué interesante eso, todo lo que se puede entregar. Pero bueno, Doc, antes de caer propiamente en el tema, cuéntenos un poco sobre usted, por qué cogió esa profesión, qué le gusta, o sea, en qué momento de su vida le llamó la atención trabajar con los dientes. Bueno, yo no te voy a decir, Julio, que haya pensado en la autología como el impacto que iba a tener, pues obviamente sí sabía que era una profesión de la salud y obviamente la vocación de servicio iba a estar presente, pero no, pues a la edad que uno escoge profesión, en mi caso, pues como a los 15 años que uno está terminando el colegio, mm, pues no pensé, digamos, en que "Ay, voy a ayudar a muchas personas con su sonrisa, ellos tienen inseguridades", o sea, eso no se me cruzó por la mente realmente. Fue más un tema de cómo me veía yo trabajando en eso y sí, me veía feliz. Y así fue. Crecí en medio, se puede decir, de dientes, porque tengo, digamos, hay una tradición odontológica en la familia. Ah, ok. Tíos, papá, primos, ortodoncistas, odontólogos, laboratoristas, operatoristas. Entonces, digamos que de algún modo había esa influencia, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también pienso que esa influencia, pues, digamos como familiar o como tradición familiar, también tiene que ver como con unas habilidades con las que de pronto uno genéticamente puede tener, ¿cierto? Que obviamente las potencia. Por ejemplo, en mi caso, como la motricidad fina, siento que y desde siempre sentí como eso, como Súper importante para su profesión. sí, Claro. yo sentía eso, entonces bueno, yo dije, puede ser, aunque hubo otros momentos a los que me llamaron la atención otras carreras, por ejemplo, bueno, en el colegio teníamos una empresa didáctica, el profe de contabilidad pues me veía como potencial en eso porque me daban los balances al final, entonces era la contadora de la empresa y no sé qué, pero eso me parecía supremamente aburrido. O sea, cuando el profe me decía, ay, ¿qué? Pues, ya vienen esto, y yo, sí, pero pues no me interesó, pues como esos temas. Otro profe en otro momento también le dijo a mi mamá en una entrega de notas como que, ay, ella cuando expone le va bien al profe de español y director de grupo, estuvo un poquito en el colegio y también como que, ay, entonces por algún momento pensé que hubiéramos sido colegas, pero después dije, no, no tengo como esa habilidad porque yo veo, porque yo soy muy tímida y yo dije, no, yo no, o sea, definitivamente yo soy más bien introvertida. No, Pero eso mejor es arrogante. que no se sepa expresar bien. Bueno, sí, claro, cuando exponía, entonces me iba bien y el tal fue donde el profe le dijo eso a mi mamá, pero yo Otra cosa es hablar en público. Si eso ya sí es sí, diferente. no, de hecho yo me siento muchas veces hasta más cómoda hablando en público que en un grupo, o sea, digamos dos, tres personas, listo. Pero por ejemplo, las cámaras o un grupo un poquito más grandes, a mí, pues no sé. Así me tocó enamorarla para convencerla de que nos diera la entrevista. Pero Doc, usted tiene, conectando con el tema, usted tiene el don de la palabra porque usted
le explica a uno lo que está haciendo y obviamente uno no sabe y no entiende con palabras técnicas de odontólogo y uno siente como que, ah, bueno, ok, sí. Entonces que creo que eso es un don. O sea, Bueno, y la palabra precisamente está en la boca. totalmente, totalmente, Doc. ¿Y en qué momento entonces, cuando ya empieza a, a estudiar o a ejercer, no sé, o sea, en qué momento de la vida fue que usted dice que hace el tic de que no solo es una profesión y un trabajo, sino que está el tema del trabajar o sea, de lo que usted le puede aportar a los pacientes? Bueno, desde el principio yo entré a la carrera y era enamorada de todo. O sea, decía, wow, yo pensaba que la odontología era esto también y aquello otro. Porque yo sí me preguntaba mucho, bueno, y pues, ¿qué temas ve uno? ¿Cómo es el pensum de esta carrera para no terminar haciendo pues lo que va a terminar haciendo? Pero digamos que el impacto ya llega cuando uno empieza a atender pacientes. Desde la facultad, pues obviamente al principio nos atendemos entre compañeros, pues uno entonces lleva a los familiares, en el caso mío llevaba a mis primitas, que eran más pequeñas, y son cositas muy sencillas, y uno sí los está cuidando, no sé qué. Pero ya cuando te llega el paciente con su historia y con muchas veces su trauma, Ujú. y logra uno conectar casi que desde la primera cita y decir, tranquilo, hay solución, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y luego ver esa entrega final en la que el paciente está absolutamente feliz y todo ese proceso, pues ya ahí yo dije definitivamente esto era lo mío, porque Me encanta. pues como te digo, hubo varias cosas que me hicieron como el niño, pero bueno, digamos, eso de contabilidad así nunca me gustó, pero lo de comunicación lo pensé, lo tuve pues ahí, pero cuando llegó el momento de presentarme en la universidad, entonces nunca puse esa opción. De hecho, la segunda opción, porque en la de Antioquia presentó dos opciones, fue bioingeniería. También como también veo ahí, digo, bueno, es una ingeniería, me va bien también en matemáticas, es posible que la logre y es de la salud también. Pero luego yo hacía más como un análisis, me iba a presentar también a otra universidad, la nacional, era ingeniería química, porque también me gustaba y me iba bien. Pero yo dije, pero como que les falta algo. Y yo en la odontología sentía que en ese espacio tan pequeñito, yo sentía que tenía todo, que tenía de las otras carreras, incluso de comunicación, y yo dije, allá debe haber química, Bueno, lo debe haber contable es que algo. ¿verdad? Para cualquier carrera que escoja, ¿no? Ujú. Ojalá tú hubiese gustado la habilidad de ser bueno con los números. No, no, yo ya ese tema lo dejé a mi lado. Ah, no, claro, temas claro, que ya todo eso se me olvidó, pero me iba pues en general bien. Pero sí, pues tampoco era algo que me apasionara. Por ejemplo, yo disfrutaba mucho mis clases de español, que pesaban demasiado, demasiado. Entonces, cuando ese profe le dijo eso a mi mamá, le digo, bueno, puede ser, pero realmente en la ontología creo que encontré un conjunto de todo. Yo ya aquí tengo todo, todo lo que me gusta está Me ahí. encanta, me encanta. Qué bueno, pues súper importante, ¿no? Como para tener o sea, unir como que la pasión, el propósito, todo esto y hacer algo que el trabajo no sea tan trabajo. De Eh, hecho, nunca lo he sentido como trabajo. En la universidad, con algunos trabajos de la universidad, dije, "Ay, bueno, esto toca hacerlo. Pero en el trabajo yo nunca. De hecho, yo a veces siento que yo no salgo, pues a veces uno sí sale drenado por otras situaciones, pero no sé, siempre lo disfruto. qué bueno. Doc, bueno, ya entrando propiamente, a ver, em, usted empieza a trabajar con los pacientes y yo sé que a usted también le gusta como esto de analizar, le gusta la bioenergética, no sé qué. O sea, como que, Como integrar sí, todo mira lo más que el allá, ser humano mira más no es allá. simplemente una máquina Exactamente, que que no, se no le es un cambia un hueso. repuesto. Exacto, que No. no solo estás trabajando ahí con un hueso, pues, sino como que hay, obviamente, un ser humano que sostiene ese hueso, esos nervios. Eh, Como que, ¿qué es lo primero que usted ve que empieza a darse cuenta? O sea, ¿qué comentarios, pues, qué nos va a contar sobre ya está trabajando, ya está ejerciendo? ¿Qué cosas tienen en común los pacientes en cuanto a la relación con la salud bucal? Eh, yo le pregunté fuera de entrevista, como que se me comentó que todos los pacientes siempre llegaban como resolviendo un problema que ya tenían. ¿Cierto? Ujú. Todos llegamos, no somos preventivos, sino que Sí, no nos tenemos llegamos a nuestra yo de cultura de primero. la prevención. Pero entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común las personas que están perdidos con
la relación con su salud bucal, oral. Pues bueno, la verdad sí es como todo muy, muy heterogéneo, o sea, hay todo tipo de pacientes y de motivaciones, pero sí empieza uno a ver como de pronto una generalidad en que pues hay temor, o sea, la odontología es algo que a la gran mayoría de personas les genera temor, hay vergüenza también, Mm, porque la boca es un sitio muy público y muy íntimo a la total, vez. O sea, es con lo que nos relacionamos con el mundo, pero al mismo tiempo puede guardar muchos secretos. totalmente. Mi profe de psicología decía una cosa, decía que era más, que la boca era más íntima hasta que los genitales. Ujú, Y él decía, porque eso usted los comparte con su pareja, pero en la boca hay cosas que hay en la boca que su pareja no la sabe, por ejemplo. totalmente. Entonces, hay vergüenza, hay temor y el tema pues de la autoestima también, porque incluso hay pacientes que de pronto no les dé tanto susto el tratamiento como tal o que no requieran un tratamiento de pronto muy invasivo, pero tienen algún complejo o algún trauma con alguna situación de su boca. Eso son los que me interesa. Por ejemplo, ¿cuáles? O sea, con qué complejos llega la gente a partir de la boca? Me puedo imaginar algunos, pues, el aliento, no sé, Ujú, la forma de los dientes, ujú. pero así, usted que trabaja con eso, ¿con qué se ha encontrado? Bueno, pacientes, por ejemplo, que dicen mi sonrisa fea, porque Uy, tengo, pero empezamos fuerte. sí, sí, de hecho, y la mayoría de los que consulta por ortodoncia, cuando tienen, digamos, problemas fuertes, muy evidentes, porque a veces no son, digamos, ni clínicamente tan fuertes, uno dice, esto se soluciona, Ujú. esto tiene una solución y la vemos. Incluso hay casos muy complejos de pacientes que la naturaleza los compensó y estéticamente se ven bien. Ah, ¿qué tal? También pasa ese. Bien. Entonces, en ortodoncia, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, dientes muy torcidos, las personas que tienen dientes muy pequeños, que no se les ven los dientes, son por lo general personas con ese complejo, pues digamos, a nivel de su sonrisa, porque dicen, es que, por ejemplo, esta expresión se la ha escuchado a la gran mayoría de pacientes que no se les ven los dientes casi o que tienen dientes pequeños. Yo, por ejemplo, soy una de dientes pequeños y que me enseño mucho, pues yo tengo una sonrisa muy amplia, pero muchos de esos pacientes dicen es que parezco mueco. O sea, es que no se me ven y yo sí tengo dientes. Entonces, se sienten mal porque pues una persona joven y que digas que la gente creerá que yo no tengo dientes, que no se me ven, ¿cierto? Entonces, sí, pues es como algunas de las generalidades que he encontrado. Ok, eso de tengo la sonrisa fea me parece. Es fuerte, sí, es fuerte porque, em, pues, y cualquier parte del cuerpo del que un ser humano se exprese así, Claro. pues, y más la sonrisa que es tan importante, pues, alguno dirá, no, no sé, tengo el codo feo, pues de pronto no va a tener tanto impacto como decir, tengo la sonrisa fea, pero sí, y pasa mucho en adolescentes, que son por lo general Ay, los que todavía no han accedido o están haciendo ese cambio está formando su físico. personalidad, sí. Sí, y venían de ser de pronto el niño lindo, una niña linda, con dientes blanquitos, bonitos, alineaditos, pero los huesos no crecieron suficiente y los dientes que llegaron nuevos eran muy grandes, no cupieron en ese hueso tan pequeño y salieron torcidos, salieron como quisieron. Y el adolescente dice, es que espera mi sonrisa, es que me da pena, es que cuando me río, entonces me tapo porque, porque me da pena mis dientes. A mí me parece en particular, y se lo decía cuando estábamos preparando la conversación, que, o sea, si yo me siento gordo, o sea, tengo la barriga demasiado grande, qué sé yo, o se me notan los gorditos, yo me pongo ropa ancha y como que, o sea, yo sé que lo estoy y las personas pueden, no, tal vez no me siento tan incómodo. O al contrario, la gente que es muy flaca, entonces se pone una ropa como más grande, como para hacer más volumen, ¿cierto? El cabello, por ejemplo, que todo un mundo, siento que lo cambiamos, lo trituramos, lo cortamos, o sea, nos ponemos sombrero, corras, lo que sea. Bueno, esto no lo podemos escoger. Literal, lo que toca hacer así, pero al mismo tiempo es como que es muy poco natural. Estoy yo hablando con usted, ¿cierto? Ujú, Y más aquí en Latinoamérica, donde es no, o sea, pues tiene que dar un golpe para hablar y de él para callar, ¿no es cierto? ujú. Em,
eso tiene o sea, si yo soy una persona complejada con mi sonrisa, de un conflicto con mi sonrisa o con mi dentadura, pues, em, que yo encuentre formas de esconderlo, que eso tiene alguna repercusión en el cuerpo o en los dientes, o aparte como me mencionó de los dientes pequeños. Pero que a ver, que esconda la sonrisa que Ajá, sí, 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 pues sí. ahorita que estabas como haciendo la introducción a la pregunta, me acordé mucho de la pandemia, Ok. porque en pandemia estuvimos obligados a cubrir esta parte del cuerpo. Muchos sí se sentían más cómodos con tapabocas. Dios mío. Pues lo llegué a presenciar en consulta, que llegaban y entonces estaban con su tapabocas y estaban cómodos con su tapabocas. Pero como justo ahí era donde estaba su inseguridad, entonces consultaban y vaya, pues quítese. Yo les decía cosas como, pues con tapabocas no te puedo atender. Claro. Cierto, entonces sí lo vi en pandemia. Yo decía, bueno, y también surgió, pues, que mucha gente no solamente se escondía detrás del tapabocas, sino que cuando se bajaban el tapabocas había un impacto en los demás. Decían, ay, me lo imaginaba diferente. Oh my Y God. resulta que es que sí, claro, porque los ojos son como pues muy expresivos, sí, hablan mucho, pero la mayoría de inseguridades de la gente están justamente en la cara, pues, cuando hablamos de la cara, están en el tercio inferior, la nariz y la boca. Ok, claro. Entonces, pues generalmente nadie dice, ay, es que me voy a operar las cejas, me voy a operar los ojos. Pues también sí, está la blefaroplastia, pero casi siempre es por cosas muy puntuales. Ya casi que cuestiones médicas o del paso de los años, entonces requieren ciertas intervenciones. Pero en la boca es algo con lo que la persona ha venido conviviendo muchas veces desde muy niño y ha ido como reforzando eso, es que ni tienen que son o muchas veces que les han dicho lo ha dicho Cona, en la familia, en el colegio, y entonces pan. Comida de gratis. Doc, y precisamente sobre eso, o sea, cada sector etario enfrenta como sus propios, pues obviamente tiene unas necesidades, me refiero a nivel de estética, ¿no? Eh, y tenemos unos conceptos de cómo se, por ejemplo, o sea, los niños deben ser niños y se tienen que ver como niños, y las personas adolescentes se tienen que ver como personas adolescentes, y las personas mayores, y si eso es una mujer, entonces, y más, pues en un país como Y los este, estándares. sí, cierto, como que es como unos estándares de belleza, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué ha visto, con qué lidian los pacientes? Como que, bueno, ya me dijo que los adolescentes se acomplejan más fácil, pero las personas mayores o las mujeres, o sea, ¿con qué tipo de problemáticas tienen con sus dientes en el consultorio? Bueno, de pronto las mujeres siento que socialmente, pues como que la sociedad es más exigente en lo estético con las mujeres. Claro. Entonces, digamos, si vamos a hablar de que somos como más perfeccionistas, como que es que este diente, que este milímetro, Sí, que es que, o sea, más minuciosas como con eso. sí. Sin embargo, los hombres, a mí me ha parecido, pues mis pacientes hombres en general son como más prácticos, también tienden un poquito más como al descuido también, sí, sí, como que pues y eso ¿No no le es está hablando un importante. paciente en particular? Ay, no repase eso, No, 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 dejemos, pero dejemos. no era, pero no, o sea, No, yo acepto mi regaño. Voy a comentar acá que yo tuve un trauma de niño con odontología y no fui como por 20 años a la odontología. Entonces le llevé, pero le traje trabajo. no, que sabe que es que, por ejemplo, yo atiendo familias, ¿cierto? Uno termina atendiendo como, siendo como la ontóloga, pero familia. Entonces, muchas veces atiendo parejas. Entonces, ellas son como, Doc, yo no regalo a nadie. Claro. O sea, mi función no es, pero en esta sociedad también hay como esa generalidad, a los niños les regáñenlo, dígale, no, o sea, no estamos para eso, estamos para educar, Y para... va a estar pendiente Sí, de que no total. va a comer dulce para que No, no sí, vaya pero a claro, caer y cualquier- pero eso, en el caso de los niños, no es el problema, no son los niños. O sea, obviamente tiene que, la salud es absoluta responsabilidad de los papás. Por supuesto. Pero entonces, por ejemplo, en las parejas, uno ve que ella muy preocupada y él de pronto un tanto. Entonces también pues es como una generalidad, no es algo pues que uno diga es que todos, no, no se puede pues tampoco como
como meter a todo el mundo pues como en la misma tendencia, pero de pronto sí son más y con lo estético, aunque también he visto que la población joven masculina también están fuertemente entrando como en la onda de quiero el diseño, quiero mis dientes, muchas veces son pacientes sanos. O sea, Mm, hoy en día hay como un cambio en la tendencia, o sea, la mayoría de pacientes, pues por políticas también de salud pública que han habido, yo siento que pues ya lo que es caries, enfermedad periodontal, todavía tratamos ese tema, incluso pacientes jóvenes, pero ya no es tanto como antes. O pérdidas de dientes, por ejemplo, de grandes pérdidas de dientes, ya no es tanto en la población joven. Pero entonces sí veo tanto en hombres como en mujeres el tema estético. Los claro. quiero blancos, los quiero grandes. Después de la ortodoncia, todos terminan diciendo, y entonces sigue el microdiseño. O sea, ya lo tiene como, es que O después sea, de la ya con su ortodoncia, plan, ya con sí, un plan. no, y porque también comercialmente es lo que se ofrece. Entonces ellos dicen, bueno, entonces yo ya estoy terminando la ortodoncia, entonces sigo con el blanqueamiento. No dicen, sí, es válido, o sea, estás terminando un proceso en el que los dientes han estado ahí con unos alambres y un montón de cosas, una bella limpieza, de pronto un blanqueamiento, una sonrisa bonita. Y ya, bueno, ¿y el microdiseño o diseño? ¿Cuál de las dos? Entonces ya está ahí como dentro de que todo el mundo lo necesita, como de que todo el mundo necesita ortodoncia, blanqueamiento, microdiseño, diseño. Sí, sí, sí. Sí, y veo la tendencia tanto en hombres como en mujeres. Y yo me imagino que, pero que que claro, como la sociedad evolucionó tanto y esto evolucionó después de la pandemia, de por sí, yo siempre lo he dicho en otros episodios, y ni siquiera no es porque lo digo yo, sino porque personas que han estudiado la historia del vestir en Colombia también lo han dicho en investigaciones, en publicaciones, que Colombia es un país obsesionado por la imagen, con su propia imagen, ¿cierto? Y bueno, obviamente es un país de regiones, entonces cada región va a querer representarse de una manera que las distinga de las demás. Estamos en una región o sea, con una identidad demasiado fuerte, ¿cierto? Que es la identidad paisa, eh, popular ahora mundialmente, ¿sí? Y bueno, también está el tema latino, que nada, las mujeres la atraviesan, o sea, primero a las mujeres, ¿cierto? Porque son así, porque son virtuosos, porque son rasatos, todo, tal. Eh, ¿Usted cree que el tema de que hoy convivamos más pegado a una pantalla y mostrándonos, exhibiéndonos todo el tiempo, influye obviamente Sí, en esa planificación y en claro, esa... totalmente, porque entonces se está reforzando todo el tiempo la misma idea, Ujú. todo el tiempo. Entonces te sale la influencer y la jovencita está viendo de que ella tiene esto, de que se hizo aquello, de que luego se va a hacer aquello, y entonces así es como debe ser. Y yo también tengo que seguir por ese camino. Entonces yo pienso que sí, o sea, el tema de pantallas y lo que hablabas, pues Colombia, un país obsesionado por la belleza, y yo hasta creo que Medellín, dentro de todos, representa aún más como eso, porque sí, es como lo que uno ve y lo que se habla, no solamente en Colombia de Medellín y en el mundo de Colombia, pienso yo que sí, porque lo he escuchado. A mí, cuando yo llegué acá en el 2018 yo sí decía, wow, o sea, porque Venezuela también es un país obsesionado por la imagen, pero digo que de otra manera. Y para las mujeres está como esta cultura en Miss Venezuela y las Misses son, que si son maltas, que si tienen la cabellera larga, que esos son como, si son una Barbie, o sea, eh, tal vez no se les exige tanto la voluptuosidad, tal vez se les exige más que sean flacas, que yo tal, acá es Una belleza más clásica. más clásica y eso obviamente tiene o sea, eso tiene su costo también, ¿no? Sobre todo en el hoy, donde la diversidad se abraza como de más, me refiero a decir diversidad de cuerpo, ¿cierto? Pero bueno, pero cuando llegué acá me di cuenta que no primero con el tema de la odontología, con los dientes, el diseño sonrisa, sino pues algo que yo uso, son las barberías, que la barbería es experiencial, entonces te hacen un montón, o sea, ya no solo ir a cortar el cabello, sino empiezan un montón de cosas, y que hay barberías en todas las esquinas, y que en las mismas barberías te puedes tender las uñas, y no sé qué, o sea, como que yo dije, que el mercado de la estética aquí es algo serio. Ya yo sabía que Colombia es un exportador de ropa, y de vestidos de baño, y de fajas, o sea, otra vez, todo tiene que ver con la imagen, ¿no? Con la percepción de la imagen. Em, y yo decía, bueno, y también que allá en Venezuela, o sea, mientras más les veo, más macho eres. En cambio acá hay una forma de ser macho también, pero... Más metrosexual, más Exacto, cuidado. pero más metrosexual, exactamente.
como más prolijo todo, y bueno, con el reggaetón y todo el tema, también que hay una estética muy particular para pertenecer, ¿no? Eh, pero me di cuenta que el tema del diseño solo lo hizo porque yo decía, Dios mío, pero todo el mundo, o sea, ahí sí empiezo, yo sabía, o sea, yo había aceptado que yo no iba al odontólogo. O sea, eso es una cosa, y a mí me gusta vestirme bien y verme bien y llamar la atención y todo el cuento, pero digamos que yo hice eso con las pases, y yo, bueno, si se me ven los dientes amarillos, horrible, o sea, todo lo que se hace horrible no lo repitan en casa, pero digamos como que creo que por mis propios temas personales y emocionales, como que acepté pagar esa cuota, eh, Estética en esa zona. exacto, públicamente. Dice, bueno, no, compenso con otras cosas, ¿no? Ujú. La locura, mis propios dilemas internos. Pero acá yo veía que todo el mundo, o sea, cuando digo todo el mundo es como que, pero veo que es muy común que la gente tenga los dientes muy blancos, pero nivel así chiclets Adams, y bueno, aliviaditos, cuadraditos, perfectos. Entonces yo digo, esto no puede ser normal. O sea, o esta gente nació aquí con una genética que no entiendo, porque si éramos al mismo país antes y le topó a ella los mejores dientes que a nosotros, em, y ya después fue a pedir el mercado. Todo este preámbulo tan largo que le hago es para preguntarle si ha tenido usted en su profesión que adaptarse a esa necesidad más estética que por salud. Sí, obviamente sí. Y pues bueno, digamos que mi facultad era, no sé ahora, yo creo que todavía, pero en lo científico muy conservadora. Ok. Yo estudié hace muchos años y no, pero en esa época, en serio, el tema, por ejemplo, de blanqueamiento, eso estaba emergiendo apenas, las investigaciones eran muy pocas y yo era las que decía, yo no voy a hacer un blanqueamiento. Entonces yo decía eso, yo nunca voy a hacer eso. Obviamente toca estudiar, Ujú. actualizarse y ver que hay maneras de como de nivelar las dos partes. Porque obviamente la necesidad estética también termina siendo una necesidad de salud, por el Claro. tema de la autoestima, por el tema de la relación consigo mismo. Entonces, pues uno han tenido como esas cuestiones, digamos, ya no tan clínicas, no tan científicas, tan biológicas, y ahí es donde entra, que es que el ser humano está atravesado por una cantidad de cosas y todas son importantes. En el caso, por ejemplo, que dices, bueno, en Medellín me asusté porque yo dije, Dios mío, todo el mundo tiene con los dientes extra Una blancos, complejez, sí, extra sí. grandes. Y yo pienso que cuando una ciudad, por ejemplo, Medellín, también ha sido tan golpeada de Sí, tantas claro, maneras, claro. o sea, de tantos factores, violencia, narcotráfico, tantas No, cosas. la simbología de blanquear la imagen, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, como que me borraron la sonrisa, entonces yo necesito mostrar una grande, Wow. de dientes grandes y Wow. blancos. ¿Qué blanco? El más blanco. El más blanco que haya en la guía de color, el más Que blanco brille, que posible. llame la Mejor atención, sí. dicho, eso, que brille. ¿Por qué? Porque es una sonrisa que me han borrado. Yo necesito llegar con fuerza, ponerle fuerza, hacer énfasis, enfatizar esa parte que de pronto la cultura, la sociedad me robó en algún momento. Entonces, podría uno pues como entender ese fenómeno que se ve tanto pues acá, desde ahí podría ser. No, me mató con eso de que nos borraron la sonrisa. Pero bueno, yo creo que la ha recuperado. O sea, obviamente está este tema como de la obsesión con la estética, que claro, que ya es como que no, la sociedad tiene que ser así y se vuelve ya la norma que sea así y no, esa no, y si te ves de otra forma, pero sí se siente como una ciudad que sonríe. Me gusta esa metáfora de que la ciudad sonríe. Bueno, yo siento que me sonríe, que a mí me sonríe. Em, No, no. y el paisa tiene como esa característica Ujú. de ser muy amable, Sí, de sí, sí, ser, sí, sí, sí. de ser muy sonriente incluso como por naturaleza, a pesar de lo que quizá carga, de lo que quizá lleva. Además que el paisa es conocido por la forma en la que habla, ¿no? O sea, como que el acento es lo más Muy característico. característicos y como que somos muy empáticos a la hora de hablar. Es que Sí, en sí, vez de sí, lo sí. como que, Y la forma tan particular y única de hablar, ¿no? De este cantado, y así como melódico. ¿Cierto? sí. No, me Aunque bueno, encanta. cuando, por ejemplo, yo en la adolescencia, cuando escuchaba, por ejemplo, que veía uno programas de otras partes, y dije, los países hablan muy diferente". No. Pero resultó ser
que lo diferente gusta, Sí, sí, totalmente. que es lo triste de ahora con esa imagen tan homogénea, todas igualitas, todas las sonrisas del mismo tamaño, el mismo blanco, la misma forma. Pues digo para allá, pues iba para preguntarle eso sí, sí, porque una cosa es lo que el paciente quiere y lo que uno quiere es que uno quiere ver así. Y le trae la foto de Pinterest, o le trae la foto de que yo quiero que los dientes me queden así. Pero la anatomía es la anatomía, Ujú, ¿cierto? Y obviamente sí se puede modificar, pues. ujú. Eh, También estamos en una ciudad donde los procedimientos estéticos son eh, lo más común y lo más normal del mundo. ¿Qué pasa entonces o cuando no hace falta, o cuando no se puede, en el paciente, digo, hacer ciertas cosas, cuando no es necesario, o cuando no quiera, como espera? O sea, en el consulta usted con qué se ha encontrado. Em, Porque ya me dijo como desde la teoría que puede haber un balance, Ujú. pero ¿cómo se ve aplicar ese balance entre lo que es necesario y lo que no? Y como que cuidar la parte científica, no, o sea, esto es lo que va a cuidar tu salud, no es necesario tal cosa, o sea, cómo se ve eso? Obviamente eso es el día a día, porque el paciente llega con unas expectativas, como lo dices tú, o con la foto, o con que es que yo siempre he querido que queden así. Y obviamente pues ahí entra el conocimiento pues del profesional, Ujú. la ética también, de decirle esto lo podemos negociar, esto no, porque esto ya afectaría a tu salud, esto ya es función y tiene sí o sí que se las. Entonces por ahí hubo una tendencia también de parte como de los profesionales de decir el color lo eliges tú, Mm. porque el color es digamos que esa es una parte que uno puede negociar. A veces uno dice, pues el paciente dice, yo quiero este color y que se mira por el color así, ese es el color que él quiere, pero el color no le va a afectar la función. Claro. No le va a afectar la función masticatoria, la pronunciación, no va a hacer un daño el color. Entonces, bueno, a menos de que el paciente realmente, por ejemplo, no necesite una carilla y el color que quiera, porque es que el tema del color, de hecho, pues ya ahí entramos como en partes muy Sí. específicas, pero muchas veces los pacientes dicen, ay, yo quiero un blanqueamiento, pero yo no quiero que me queden tan blancos, tan blancos. Eso no se logra con un blanqueamiento o con un aclaramiento. Nosotros lo llamamos aclaramiento, Ok, porque hay un color de base y hay unos productos que me van, digamos, como a mejorar ese color de base, ok, pero no va a quedar un color artificial, porque no hay un producto, pues un material artificial en tu diente. ok. Esos colores blancos, blancos, blancos que vemos ya es porque te pusieron algo en tu diente. Ya. Entonces ahí el color sí podría afectar. Es decir, si yo tengo mis dientes sanos, absolutamente sanos en forma, en tamaño, y yo lo que quiero es blanco, entonces a mí me van a tener que tallar el diente para sobreponer una capa del color que yo quiera. Mm. Ahí podríamos hablar de que sí. Pero entonces se maneja, por ejemplo, eso, listo. Vamos a hacer un diseño, el paciente necesita un diseño, quiere un diseño, y hay unos parámetros de oclusión, unos parámetros clínicos, biológicos, innegociables, pero entonces el color ya sabemos que vamos a hacer unas carillas del color que elige el paciente. Obviamente uno le da asesoría porque eso tiene que ver, pues uno mira, por ejemplo, el tono de la piel, Mm. si es fría o caída, la esclerótica, Ok. y en cuanto a la forma también uno lo asesora, pero pues el paciente tiene su gusto personal y es respetable. Me encanta, Doc. ¿Y usted siente, es que me responde con esta pregunta, ya que hablo de la ética, usted siente que no todos, pues, pero algunos odontólogos se han vuelto más vendedores que odontólogos precisamente por ese tema de la demanda estética? Bueno, yo pienso, bueno, eso es otra mamá que tenemos en los paisas. Lo dice. Pues sí. Buenos vendedores. Sí, por ejemplo, bueno, yo trabajé en una institución, una EPS muy conocida. Trabajamos el post, pero también hacíamos tratamientos particulares que nos cubrían todos. Y nos hacían clínicas de venta. Mm. Y al principio muchos de los profesionales se sentían incómodos con ellos, pero ¿cómo le voy a vender al paciente? Y digamos que yo estaba ahí, pero entendí algo y en una de esas capacitaciones que nos daban,
decían, es que usted vende todo el tiempo, usted está vendiendo. Claro. Desde que tiene uso de razón, usted le vendía una idea a su mamá, Ujú. ¿cierto? Entonces, bueno, ese tema de la venta, pues ¿Y su mamá Karen, usted? sí, también. Ella era más vendedora que yo. Ella sí me vendió muchas ideas a mí. El caso es que, digamos que, obviamente, hay un tema comercial, obviamente. Pero entonces ahí es donde debe, como toda acción humana, debe estar atravesada por la ética. Uno se empieza a ver, cuando se empieza como a homogenizar los tratamientos, a ofrecer como paquetes de esto, 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 cuando todo el mundo no necesita lo mismo, cuando la atención deja de ser personalizada, centrada en el paciente que tengo acá en el momento, ahí de pronto sí se puede desdibujar un poquito la ética, porque entonces es como vender un producto XY el mismo que a todo el mundo. O cuando se le crea necesidades al paciente que el paciente no tiene. Porque, por ejemplo, y pues en el tema estético, entonces muchas veces trabajan con las inseguridades Ujú. del paciente. Claro, sí. Yo escuchaba a mm, Lady Noriega, ella fue víctima de biopolímeros, Sí. y ella decía, es que yo entré a ese consultorio, pues eso hace muchos años, entré a ese consultorio, es una mujer hermosísima, y me bajaron la autoestima. Me dijeron, es que necesitas esto, 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 pero ella ni siquiera había notado que no cumplía con ciertas características de un estándar, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí uno dice, pues crear una necesidad estética a un paciente, pues eso sí, pues no, definitivamente no me parece ético, porque es muy diferente hacerle ver los beneficios de un tratamiento que va a traer beneficios y cuando, pues hay una cosa muy bonita en salud y es que cuando yo arreglo digamos, la parte funcional, eso va a traer un plus estético Ya, naturalmente. de manera natural. Entonces, cuando uno está, digamos, como enfocado en que todo funcione bien, en que todo esté sano, y ya es el paciente adicional, dice, pero quisiera mejorar esto más allá, porque el paciente lo quiere y se puede hacer, Sí, sí. y es meramente estético, pero posible dentro de un marco, pues, legal, ético. Entonces uno dice, sí, porque no te quedaría muy bien eso que estás solicitando. Bueno, estoy amando la conversación, es tal cual, incluso más de lo que pensaba que sabía que podemos descubrir de la sonrisa. Y bueno, para ir finalizando, un tema que me parece lo más interesante de todo, desde mi punto de vista, porque que no soy odontólogo, la simbología de la sonrisa. Eh, Imagínense que en mi primera consulta, que me fui a hacer una limpieza, bueno, solo hemos tenido dos, pero porque yo tengo todavía un poquito de miedo, pero usted me dijo ayudar. El proceso. Sí, sí, sí. Así todo. Em, Usted me hizo una pregunta que yo dije, bueno, pero viene el psicólogo o viene el odontólogo, que fue, ¿a ti te cuesta marcar límites? Porque tienes los dientes y no sé qué, y eso fue así para adentro, como que me pasó la película de mi vida, así donde no he marcado los límites, salieron las escenas y yo, Dios mío, eso se me nota en los dientes, y le juro que hasta hoy pienso en eso. Y obviamente no solo en los dientes, sino como que, o sea, ¿qué dice esta masa de carne que estoy habitando de mí? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede contar sobre esa otra función, como que el que no se ve, de la dentadura, de la sonrisa? O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, Julio, bueno, no, lejos pues de ser psicóloga o algo así, pero sí me llama mucho la atención temas que de pronto incluso están catalogados como pseudociencia, Ujú. de pronto no hay pues como mucho consenso Sí, bueno, del lado de usted, como científico. que a lo mejor no confía mucho, pero del lado de, o sea, el público, y aparte ahorita que la salud mental y Ujú. todo eso, eh, incluso hasta la misma espiritualidad, todo eso está en crisis, la gente busca como que alternativas, ¿cierto? Porque quiere entender las cosas como de otra forma, Ujú. ¿cierto? Sí, pues lo que sí siempre, siempre he tenido clarísimo y lo viví en la universidad, lo entendí en la universidad, y es que definitivamente, pues no somos simplemente algo pues, corpóreo, material,
y ya, y que en el caso de la salud, entonces es algo que es como un carro, se descompone, se le cambia el repuesto y ya está listo. Y yo pienso que nos enfermamos de lo que nos enfermamos por una razón más profunda, específica. O sea, absolutamente convencida de ello, de que lo que manifestamos, como decías ahorita, en esta sí, corporalidad, viene de más profundo, de más adentro. Y se ha popularizado también mucho conocimiento, pues como de ese tipo, temas que conectan, digamos, cada cosa con las emociones, con las vivencias pasadas, con la historia de vida. Y yo sí considero que eso marca, pues, como una forma de ¿cómo de llamarlo? De expresión, digámoslo así, de expresión en el cuerpo. Mis emociones, mi forma de mi historia de vida, de algún modo va a reflejarse en lo que soy. Ahorita hablamos, por ejemplo, de la postura. ¿Qué querrá decir la postura? Em, los dientes, ¿por qué? Pues es que surge, bueno, hay un tema, yo no es que sepa mucho Sí, 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 de sí. ese tema, solo que me llama la atención, pero sí me gustaría de pronto sacar el tiempo y estudiarlo un poco más porque yo pienso que de ahí, digamos que se puede abordar mucho mejor Claro. muchas dolencias de muchos pacientes y entenderlas. Y es la biodescodificación Ujú. emocional. Y en los dientes, entonces, por ejemplo, un paciente al que le dio caries en X diente. Entonces uno dice, pero ¿por qué no le dio caries en los otros? ¿Por qué en ese? Ya. Ah, porque come mucho dulce, dice la mamá. Y le dice, pero ¿y el dulce que se come, me lo comió solo con ese diente? Sí, O con toda la boca. sí, sí, sí. Porque ahí. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento embriológico o del crecimiento de este niño se estaba formando ese diente? Ya, ¿Qué pasó en su vida en ese momento específico? ya. Y por qué ese diente fue susceptible y los otros no. Entonces son temas que realmente, como te digo, no es que los Sí, maneje sí, sí, sí. ni que los lleve a consulta todo el tiempo, pero a veces uno ve ciertas circunstancias en ciertos pacientes, por ejemplo, como lo que pasó ese día pues contigo, y te hice esa pregunta, pero ya, no es algo, digamos, que yo tenga la consulta completamente enfocada en eso, no, porque obviamente, pues el tema científico pues tiene un peso muy grande, pero sí siento que siempre, siempre debe ser abordado, no solamente como el órgano que se descompuso, sino ese mal y qué hay detrás de esa dolencia y por qué hay. Y a veces uno conversa con el paciente y solo con conversar hasta se alivia. Totalmente. Solamente con conversar. Se Totalmente. alivian muchas cosas. Obviamente hay otras que hay que intervenirlas desde afuera. Ya pues, digamos, el dientecito que perdió una gran cantidad de estructura porque era una caries, pues obviamente hay que entrar a recuperar esa estructura. Todavía no tenemos, aunque eso se está investigando, pues células madre y hacer que de otra manera que no sea con Ujú. una resina, con cerámica, se pueda lograr otra vez que ese diente se recupere, pero ya ahí es donde entra, pues para lo que estudiamos, ¿cierto? Claro. Pero sí, pienso que el ser humano está atravesado absolutamente por todo, por sus emociones, por sus vivencias, por la familia, por la sociedad, Ujú. y todo eso se va a ver reflejado en su cuerpo, en lo que aqueja a su cuerpo y en la forma de resolverlo también. Entonces, chévere cuando de pronto uno toca con ese clic y ay, era por ahí, mira, tenía pues digamos un bloqueo. Sí. En esta zona, pues lo que sí estudié, eso sí lo estudié. Listo, Doc. Y bueno, de hecho, para complementar lo que usted está diciendo, esta semana me volvió a pasar. Yo digo, Dios mío, esto está siendo como un retiro espiritual y apenas he ido 2 veces, pero que esta semana trabajo como que en un diente que ya, que incluso yo decía, Dios mío, o sea, esto ya se llamaba, este diente se llamaba, chao, chao diente. Y usted me hizo el comentario y que, qué loco como cada cuerpo desarrolla una resistencia diferente, ¿no? Entonces yo le voy a confesar aquí ahora, porque a partir yo digo, esta gente, ese día fue como una sesión más larga que la primera. Ujú. Y uno está, y yo digo, no, o sea, esta mujer tiene el control de mí en este momento porque yo estoy aquí en la vulnerabilidad más, o sea, máxima. Yo aquí viendo esa luz nada más y aparte yo soy súper ansioso. Es así como que, bueno, ¿qué hago mientras tanto? ¿Cierto? Como que no dejarme... Por suerte a mí me gustan mucho las películas de terror y como que el solito no me incomoda, pero sí siento el dolor más y tenía tanto tiempo sin atenderme los dientes. Ese diente particular estaba como muy
ni siquiera sé cuál será el adjetivo calificativo que poner, pero yo pensaba que chao. En fin, el caso es que usted me dice y me pregunta, ¿y tú nunca desarrollaste un dolor? ¿Nunca tuviste una urgencia? ¿Nunca nada? Y yo no. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando yo acepté, o sea, después de lo que a mí me pasó cuando era niño, que era que mi mamá me llevaba al odontólogo y me dejaba porque ella tenía que hacer otras cosas. Otras cosas, mi mamá estaba como encargada al 100% de mí, sola. Y como yo soy muy ansioso y muy nervioso, o era un niño muy nervioso en ese momento, pues me daba muchísimo miedo. Ahí sí me daba miedo el sonidito, lo que me estaba haciendo más el dolor. Entonces movía, reaccionaba mucho, ¿cierto? Como los niños, bueno, ¿a qué niño le gusta ir al odontólogo? Entonces la odontóloga y la asistente lo que hacía era amarrarme o montarse encima de mí. Entonces, claro, se me quedó esa imagen ahí. Pero bueno, creo que ya lo superé con terapia. Y por eso es que he podido ir a donde usted. El caso es que cuando yo estaba creciendo, porque cuando fui adolescente obviamente pensaba, y mi mamá sí era muy de, hay que ir al odontólogo, hay que, pero yo buscaba la manera de escabullirme y no ir. Yo me dije a mí mismo, no vas a, porque aparte yo no le dije eso, pero yo soy muy dulcero, o sea, estoy lidiando como con eso, como que, y por eso tengo muchas caries. Pero yo me decía como que a ti no te puede dar una emergencia, o sea, tú no vas a perder un diente. A ti no te va a dar dolor de muelas. Y en general, yo no, gracias a Dios, como que no me enfermo mucho. Ahora, cuando migro, que obviamente la vulnerabilidad siendo migrante es diferente porque ya pues yo trabajo de manera independiente, o sea, no, yo me miro al espejo, o sea, literalmente me hice al espejo y he dicho, no hay plata para emergencia, no hay plata para enfermarse, no, aquí lo que hay es pura salud para producir, ¿ok? Porque en mi lógica, eh, mm, De supervivencia a casa. exacto, sí, 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 es como que no, hermano, aquí estamos es para producir cosas para mejorar la calidad de vida. Entonces, enfermarse es, No es opción. exacto, no es una opción. Así que usted no se enferma. Y usted me dijo eso después, como que qué loco que, y yo, pero claro, si yo le digo, entonces fue como, pero una cosa como uno está en el día a día, en la rueda del hámster, dándole todo el tiempo, uno no se da cuenta que, y digo, bueno, ¿qué? Le dije eso a mi cuerpo, pero ¿qué más le he dicho? ¿Y qué costo puede tener lo que te digo? ¿Cierto? Como que yo lo puedo ver como, ah, no, es que ya no me enfermo, esa resistencia y tal. Pero al mismo tiempo es como que, bueno, pero el cuerpo, o Que sea, está acumulando de pronto el cuerpo. exacto, que está acumulando, que estoy cargando Y también ahí. qué detona, por ejemplo, una urgencia Ujú. en, en paciente cuando, digamos, lleva años de esa situación y el dolor, la hinchazón y el tengo que consultar. Y muchas veces, eh, casi siempre, lo he visto también en consulta, que cuando te llega con la urgencia, pacientes que dicen, yo nunca había consultado, yo nunca había presentado eso, obviamente las cositas estaban ahí progresando, Ujú. pero casi siempre esos detonantes, o sea, cuando se detona una urgencia, también es un cambio. No, y justo cuando me quedé sin trabajo, de la angustia, o no, justo es que migré, es que viajé, es que llegué, Ujú. es que me separé, y surgen un montón de cosas. O sea, el cuerpo explota, Sí, detona, todo eso que lo hemos como obligado a callar. total. No, y además que, bueno, en mi caso lo tomé como que el cuerpo me dijo como que, hey, o sea, como que te manda la alarma, o sea, te esto de que el cuerpo te habla y te dice, mírame, o sea, es poner como que eso afuera. Y yo llegué a mi casa ya en la noche, cuando ya había terminado todas las tareas del día, qué sé yo, como que, bueno, si estoy con los dientes, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, Pero mira que no dejaste que tu cuerpo explotara y hablara, porque no sucedió. bueno, Tú lo hiciste de manera consciente, sí, 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 no, bueno, pero muchas veces se hace de manera inconsciente. O sea, el paciente se le detona su urgencia por XY en su vida. claro, no, y a lo que quiero llegar para ir cerrando es como esa invitación a la relación, que es la relación con uno mismo, ¿cierto? O sea, la relación más importante del cuerpo y que obviamente va atravesado por lo que usted decía antes, que las emociones. Y eso, por eso me gustaría, como última pregunta, a ver si puedo hacer memoria, de un caso de o algún paciente, alguna paciente, donde la transformación de lo que sea que le haya hecho, o sea, haya sido como demasiado grande, o sea, como demasiado importante. No, varios, varios. O sea, desde temas estéticos, por ejemplo, que dicen, o sea, hay muchos, hay bastantes. Mira, por ejemplo, tenemos un caso de una paciente, de las típicas que no mostraba dientes, Ok, pero ya era una señora ok. de
más de 60 años. Ok. Y era su sueño. Entonces, cada que consultaba, le decían, es que habría que operar tus maxilares porque no se te ven los dientes por el tema. Y sí, pero, bueno, la ortodoncista que yo tenía en ese momento le ofreció algo pues que tampoco es tan nuevo, pero a ella no se lo habían ofrecido. Y era, bueno, con mini implantes no vas a cambiar totalmente. Y decía, es que eso es lo que yo no quiero, es que yo no quiero cambiar mi rostro, yo quiero que se me vean los dientes, aunque sea un poquito, que se note que yo tenga, que yo sí tengo dientes. Y bueno, se le hizo un tratamiento de ortodoncia y ella cuando finalizó, ella los abrazaba, ella es muy expresiva, ella y me decía, Diana, esta es la plata mejor invertida que yo he hecho en toda mi vida. Qué chévere. Y ella se mueve incluso en inversiones y ella dice, esta es la plata mejor invertida, soy feliz, Qué chévere. se me ven los dientes. Entonces, a partir, por ejemplo, del tratamiento de ella, vino la sobrina, ay, es que me encantó el diseño que le hiciste a mi tía, entonces yo también quiero un diseño. Con ella también fue un tema súper diferente, porque ella sí, pues para poder lograr lo que ella quería, le dije, pues tendríamos que hacer una cirugía y es una chica súper linda. Y yo, pero naturalmente ya estás compensada. O sea, yo te diría, no, descontazo, pero ella no, no, es que yo no me quiero operar, pero yo sí quiero esto, aquello, no me gustan mis dientes que se ven de esta y esa manera. Y bueno, con ella también trabajé un tema como que yo le dije, venga, ¿y sabes por qué tus dientes son así? ¿Tú has notado lo expresiva que eres? Ya es otro tema, el visajismo. Y Ok. porque los dientes, algunos son cuadrados, otros son redondeados, otros son más triangulares, Sí. y tiene que ver con la personalidad. Entonces yo le decía eso y ella se fue feliz. Ay, sí, yo soy súper expresiva y ya me gustan mis dientes. Hicimos ya unos detallitos que le mejoraron un montón y entonces cada vez que se tiene que hacer esos retoquitos, va, se los hace y así. Bueno, otro paciente, por ejemplo, también muy temeroso, un señor que incluso de una condición muy humilde, vendedor ambulante, tampoco nunca le había dolido nada, pero él sabía y su esposa sabía que tenía un mundo en su boca, también por trauma, y él me dijo, pero en el examen él sudaba y temblaba, pero hoy no vamos a hacer nada, solamente te voy a revisar, a mirar, vamos a mirarte. Y él, muy nervioso, al punto que era él, lo atendimos con sedación. Vamos, sedación consciente, ya luego, porque la sedación consciente es muy bonita porque el paciente está consciente. Entonces, él, bueno, yo vi cuando usted cogió todos esos instrumentos, yo ya no tengo miedo. Y yo, para la segunda cita, al principio me decía, no, todas con sedación. Después de la primera me dijo, no, a mí como que ya se me quitó. Ya, las otras no, yo no, que eso es muy caro. Ya las otras las podemos hacer sin sedación. Entonces, superó ese miedo. No, muchos muy bonitos. Me encanta, me ha encantado. Muchísimas gracias por esta conversación. Quisiera quedarme aquí, bueno, ya después de grabarle algunas preguntas. Y bueno, sí quería comentarle eso, como que de verdad, para mí ha sido, o sea, no he ido tanto, sé que me faltan muchas cosas más que hay que planificar, pero viniendo también de trauma, me he sentido súper cómodo en sus manos. eh, Porque sí, como que no estoy pensando en que me están haciendo algo ahí puntualmente, a pesar de que obviamente pues, me están haciendo algo y lo sé, pero no sé, uno muy confía muy rápido en usted. Y eso, bueno, obviamente eso es pura calidad humana que usted tiene. Y me encanta. Compártale aquí a la gente sus redes sociales y dónde está el consultorio, todo eso, que se quieren ir a atender. Bueno, y yo no manejo, no estoy manejando en este momento muchas redes sociales, pero sí es un proyecto que tenemos a corto plazo. Pero bueno, sí te por ahí en Instagram que se llama Odontología Diana Robledo, pero es que él no va a encontrar nada todavía. Todavía, pero bien. Y se viene conexión odontológica. Ok. Anunciamos conexión odontológica, que es ya digamos como ya un nuevo proyecto en compañía. Pues siempre está drogada en los especialistas y Sí. todo, pero ahora pues digamos que hay unas nuevas fuerzas en el consultorio. Estamos detrás de la clínica Soma en el centro y tenemos todas las especialidades. Y ya, bueno, vaya para allá. No piensen más porque es fundamental, súper importante cuidarse los dientes. Porque ya ven que también los dientes hablan de nosotros, de lo más básico de lo que somos. Bueno, mi nombre es Julio Suárez. Recuerden que estoy en Instagram, Julio Torran, en TikTok también. Ahí saco los shorts, publico pedacitos importantes de lo que conversamos acá y otro tipo de contenido un poco más investigativo. Acá en el canal de YouTube hay un montón más de historias y entrevistas con diseñadores, con personas
comunes y corrientes como ustedes y como yo, contando cómo crearon sus mundos estéticos y qué mitos han superado sobre la belleza y el cabello, en fin. Bueno, muchísimas gracias. Recuerde darle like si les gustó este contenido, compartirlo y suscribirse al canal, me ayuda un montón. Mi nombre es Julio Suárez y esto fue Entre Tips.